¿qué tal? Bienvenidos a pues ya la segunda temporada de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos de hace tiempo y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, todavía sobrevivo y todavía estoy aquí en la Ciudad de México y pues como en la primera temporada me siguen acompañando mis queridos colegas Mariana H., que está estrenando post-its, pero no pared, sino post-its. Ahí los pueden Sí, ver. sí, ¿Qué hubo? hasta allá arriba. Los nuevos. Y estoy estrenando Omicron, entonces soy la primera que cae de este grupo. Afortunadamente ya voy saliendo, así que bueno, ustedes disculparán si estoy un poco más dispersa de lo de costumbre, pero pues es que sí, ni modo cae. Oye, Pero sí, bueno, haremos lo posible. sí, si te empieza a dar el Lolita Yalazo, te avisamos, Ajá, ¿no? ok, me Bueno, voy. antes de que te vayas, antes de que salga Phil Barrera, te Sí, avisamos. Muy bien. Y pues Nate Villa, que sigue enclaustrado en su invicto. búnker neoyorquino, que también, pues aquí estamos de regreso los tres, y como siempre, por supuesto, Alejandro Borrego, nuestro productor, como dicen en radio, en los controles y en la producción. Oh. Pues antes que nada, les damos la bienvenida a los queridos espectadores que nos están viendo. Esperemos ganar más espectadores en esta segunda temporada. Esperemos también que el Omicron no nos orille a una nueva reclusión total, porque créannos que si otra vez estamos encerrados, no sabemos qué va a pasar con zona de contagio porque vamos a terminar enloqueciendo todos en una verdadera zona de contagio. Pero bueno, ahí está, ya empezó a salir Lolita Ayala por ahí. Perdón. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, pues nada, eso. Queremos darles la bienvenida a esta segunda temporada, al feliz año a todos ustedes, feliz 2022, de veras que el Omicron nos agarre confesados a todos. Y bueno, pues tenemos para empezar, y quiero darle la palabra primero a Neif para ver si quieres decir algunas palabras. Quiero darle la palabra para ver si quieres decir algunas palabras. Qué padre regresé Qué a esta bien. segunda temporada de Zona de Contagio, ¿eh? Muy difícil volver, mano, es muy No, difícil. sí, Yo ya no pero me bueno, acuerdo cómo se hace esto, pero no, bueno, un placer enorme estar aquí. Eh, Rompiendo expectativas, quizá, entramos al tercer año del COVID, ¿no? O sea, esto es una cosa increíble y a la vez era totalmente predecible si veíamos la historia, si leíamos a Seller y algunos otros que han hablado de las epidemias en la historia de la humanidad. Bueno, estamos viviendo una fase que nos ha acompañado en diferentes momentos desde que el hombre es hombre, desde que el hombre vive en comunidades, y es una condena extrañísima, ¿no? Estamos acorralados y victimizados por un engendro que no mide ni siquiera el tamaño de una célula, que, y que tiene controlado nuestros destinos, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestras pesadillas. Y bueno, a mí lo único que puedo decir es que me da gusto que no tengo tantos amigos como pensé que tenía, porque no me he contagiado, soy el único que sigue, bueno, no, Mauricio también, seguimos los dos. yo tampoco tengo Sin tantos amigos como Ceballos y pensaba. Alejandro. ¿Cómo? Yo tampoco tengo tantos amigos como pensaba, por lo que veo, Sí. porque sigo Pues sin bueno, contagiarme. descubrirse en la soledad en estos momentos es una virtud. Y lo que puedo decir es que fue una espera interesante entre el final de la primera temporada y esta segunda, porque pudimos pensar, ¿tiene sentido seguir con esto? Y creo que la respuesta contundente, por lo menos entre nosotros cuatro, fue sí, tiene mucho sentido y hay que darle porque realmente las cosas que descubrimos juntos al hablar con esta gente que le da todo este carisma a la lengua y a la cultura mexicana y a la cultura hispanoamericana y demás, ha sido maravilloso. Y bueno, tú creo que deberías hacer la introducción de nuestro invitado, pero nada más puedo decir que tener a este invitado para abrir es lo más auspicioso que puedo Sí. imaginar. Me da un honor enorme y bueno, lo diré por qué me da tanto orgullo un poco más adelante, pero bueno, feliz de estar de regreso. Bueno, pues felicidades a Querida, todos empecemos con el primer episodio de Zona de Contagio, como debe ser, de la segunda temporada de Zona de Contagio, con nuestro queridísimo Guillermo Arriaga, a quien le doy la bienvenida y le doy también las gracias por estarnos acompañando, pues, para ser el padrino de la segunda temporada de Zona de Contagio. Pues bienvenido, Guillermo, aquí Gracias, Guillermo. a este espacio. Muchas gracias por estar acá. Acá estoy, ¿cómo están?
No, pues muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrado de estar aquí, inaugurando la segunda temporada. Desde la mitad de la nada, como él mismo nos ha dicho, no hay que revelar mucho las coordenadas, que se mantenga como misterio y es parte del encanto de Guillermo Arriaga. Así es. Pues bueno, de veras que es un lugar común siempre decir, está de más presentar a nuestro invitado, pero yo voy a permitirme presentarlo muy rápidamente. Y lo presento tan rápidamente así diciendo, Guillermo Arriaga es uno de los escritores realmente importantes del panorama actual en la literatura en lengua española. Punto y aparte. Dicho esto, quiero decir que en un lapso de 4 años, lo que va de 2017, de 3 años a 2020, publicó 2 novelas esenciales para comprender hacia dónde está evolucionando la literatura en nuestro idioma. Y aquí las tengo. Sé que mucha gente, Guillermo, ya las conoce, pero no está de más ponerlas acá en la pantalla. Perdón. La primera, El Salvaje, publicada en el año 2017, que mereció el Premio Mazatlán de Literatura en México. Y la segunda, la más reciente, Salvar el Fuego, que mereció el Premio Alfaguara de Novela en el año 2020. Por si no había quedado claro que Guillermo es un narrador pues de casta, de cepa, estas 2 novelas de verdad te colocaron en el lugar que merecías, ¿no? Desde siempre, pues. Pero estas 2 novelas ya te pusieron, ahora sí que te catapultaron y te dijeron, este es Guillermo Arriaga y hay que leerlo. Ahora, muy recientemente, acabas de reeditar tu primera colección y hasta ahora única colección de cuentos, Retorno 201, con la que tengo una historia bastante curiosa que le estaba platicando acá a Mariana y a Neif y a Alejandro antes de empezar, que fue que yo tenía mi ejemplar de Retorno 201 que publicaste en la editorial Norma, ahora desaparecida o invisibilizada o qué sé yo, qué habrá pasado, ¿no? Y creo que coincidimos en algún momento, tú y yo quiero decir, Guillermo, para hablar de que yo en ese momento, por esas veces que tú publicaste Retorno 201, yo publiqué también un libro en la editorial Norma y bromeamos, creo que cuando nos conocimos a través de nuestro querido amigo Barry Gifford, bromeamos en que quizá nuestros libros se habían hundido a la editorial. Recuerdo que bromeamos sobre esto porque poco después de publicar estos libros y otros de otros colegas, desapareció la editorial, o sea, se desvaneció del mapa, ¿no? Pero bueno, ahora afortunadamente la editorial Alfaguara reedita Retorno 201 y si te parece, para iniciar la conversación, me gustaría que nos dijeras por qué recuperar ahorita esos cuentos tan maravillosos, tan distintos y a la vez tan unificados de Retorno 201. Bueno, se los voy a mostrar aquí. Aquí está la edición de Eso. Retorno 101. Para mi orgullo, la portada la fotografiaron Santiago y Mariana, mis hijos. ¡Qué padre! En la mismísima unidad modelo. Enséñanos tu playera de una vez. Eso. No, Superman. Aunque sabemos que hace frío, pero un segundo nada más. Ahí está. Unidad modelo, claro. La unidad modelo, como siempre. ¿No? Me dicen, ¿de dónde eres de la unidad modelo? Ni siquiera chilango. Eso. Soy de la unidad modelo. Mira, el libro no estaba publicado en México, casualmente. Norma era una editorial colombiana. Páginas de Espuma me publicó en España. Y Alfaguara, cuando me gana el premio Alfaguara, decide publicar toda mi obra e incluir Retorno 201. La verdad, a Salvar el Fuego le fue muy bien. Y en virtud de que generó muchos lectores, pues dijeron, vámonos a seguir con la obra. Y pues es un libro que escribí entre los 23 y 28 años, la mayor parte de los cuentos. Estaba muy chavo, estaba empezando con el descubrimiento de la literatura. No es el único libro que escribí 3 libros de cuentos. En esa época, son los únicos que creo que vale la pena. Y ahora, al decidir reeditarlo, mi hijo que estaba buscando una obra que escribí para cine que se llama Lo Abierto, buscando el original mecanografiado, dio con uno de estos libros que estaba perdido. Entonces saqué un cuento de ese libro, que se llama Trilogía, que escribí en el 83 a los 25 años, y escribí un cuento nuevo para que valiera para quien comprara el libro dijera, bueno, hay algo nuevo, no solamente tengo la misma colección de cuentos. Entonces esa fue la idea de que Alfaguara quería que la obra
mía se conociera, pues, entre los nuevos lectores que trajo Salvar el Fuego. Y también antes, perdón, Mariana, digo antes, me parece también muy importante, Guillermo, que se conozca también tu filón cuentístico. Sabemos que estamos viviendo una época que, para bien o para mal, sobre todo una época editorial, me refiero, privilegia sobre todo la novela, ¿no? El cuento siempre ha sido dejado, desde de unos años a la fecha, ha sido dejado bastante de lado. Editoriales como la que tú acabas de mencionar, donde tú efectivamente publicaste la edición española de Retorno 201, Páginas de Espuma está abocada por completo al cuento. Y me parece una de las empresas editoriales coordinada por Juan Casamayor, pues más loables que hay en lengua española, ¿no? Una editorial solo dedicada, perdón, a publicar cuento. Pero te cedo la palabra, Mariana. Justo hablando de Alfaguara, y me gusta justo que tengamos una colección de cuentos en este sello, porque como bien dices, no es fácil, las editoriales cada vez menos se arriesgan, las editoriales de este calibre, digamos. Qué bueno que haya una novedad, pero quisiera regresar tantito nada más. Sé que lo ha hablado mucho Guillermo, pero a mí me ha tocado, y a todos ustedes, a todos nosotros nos ha tocado ver la experiencia de un autor previo a ser Premio Alfaguara y lo que pasa después. Y es un salto cuántico a una realidad completamente distinta. Yo me acuerdo que decía, no me acuerdo si Juan Gabriel Vázquez o Andrés Neumann decían, es micción imposible, es decir, no tienes tiempo ni de ir al baño porque tienes a toda la prensa y vas a viajar de un lado a otro, es una locura. Y el caso de Guillermo Arriaga marca un antes y un después en el Premio Alfaguara porque cae justo en pandemia y entonces él pudo hacer toda su prensa desde un solo lugar o distintos lugares, pero más en un lugar fijo, sin tener que viajar. Y dos, otro hito en la historia de la literatura de las presentaciones, lo que significó presentar en línea sin todo el glamour y la parafernalia de las firmas, el brindis y nada, pero que ha sido un hitazo, un hito en línea. Cuéntanos un poco de esa experiencia, Guillermo. Mira, siempre quise ganar el premio Alfaguara y cuando me lo gano, pues llega la pandemia. Sí, cara. Quiero decirte que aquí en este mismo cuarto me dieron dos noticias. Una en el 2020, que había ganado el premio Alfaguara. Aquí recibí la llamada. Ahorita contratamos un wifi, el dueño del rancho contrató un wifi, por eso puedo estar yo en esta conversación, pero aquí no había señal, no sé cómo entró la llamada de España. Yo estaba seguro que no me iba a ganar nada, entonces ni me preocupé. Y hace un año exactamente me dieron la noticia de la muerte de mi madre en esta misma habitación por secuelas del COVID. Entonces es una habitación un poco con sensaciones mixtas, ¿no? Con diferencia de un año, el premio me lo dieron el 24 de enero del 2020 y hoy se cumple el aniversario de la muerte de mi madre. Y cuando llega la pandemia, yo me iba a España el 15 de marzo a recibir el premio el 19, con una agenda de medios brutal. Tenía 80 entrevistas con los principales medios. Ah. Y de repente me dice un amigo mío que es infectólogo, me dijo, yo creo que vas cancelando tu viaje a España. Cierran Madrid el lunes y no te vas a quedar varado en Madrid. Pues lo cancelé y escribí un pequeño artículo que decía, hay que ser como los chinos, no maldigas la oscuridad, mejor prende una vela. Pues vamos a adaptarnos. Y en eso descubrí dos cosas que no había descubierto antes. Una, el Zoom, por el que estamos ahorita hablando, y la posibilidad de interactuar con gente, con periodistas de todo el mundo a través del Zoom. Y la segunda, los clubes de lectura, ¿no? El librero de Valentina y Maura Gómez, Valentina Trae y Maura Gómez, que fueron las primeras que empezaron a hacer esto, cambiaron también en gran medida la suerte del libro. Porque en la pandemia la gente empezó a leer más. ¿Y? Un 19% más de ventas de libros. Fue difícil al principio porque la gente no confiaba en las ventas en línea. De hecho, en España, mi libro había vendido como 400 ejemplares, lo que para un premio Alfaguara es una nada. Pero apenas se abrieron las librerías,
los 13,000 se agotaron en 3 días, para ver el peso que tienen las librerías, que tienen mucho peso. Entonces, esas son dos cosas que descubrí. Uno, que había una necesidad de los lectores de compartir la lectura, como si regresáramos al fuego originario donde se reunía la gente a contar historias. Y yo nunca había tenido la oportunidad de escuchar a la gente qué opinaba de mi libro. Porque cuando tú haces una presentación de un libro, lo que quieres es que un grupo de incautos los convenzas de que te compren y te lean. Pero ahora fue muy extraño porque la gente me decía qué opinaba y tenía por primera vez interacción con lectoras y con lectores, lo cual me pareció muy interesante. Claro. Y bueno, al libro, a pesar de la pandemia, estuvo primer lugar en ventas durante prácticamente un año, número 1 en ventas durante prácticamente un año en México, Wow. lo cual a mí la verdad me tiene muy contento. ¿Cómo no? ¿Tú quieres, Nave, tomar la palabra? Sí, bueno, no, pues es una cosa muy afortunada dentro del infortunio, ¿no? Que estamos viviendo. Es increíble porque es de esos golpes fatales que hubieran podido hundir el libro, hubiera podido desaparecer en medio pues de lo inesperado, de este silencio que nos rodeó y de este momento de incomprensión de lo que estamos viviendo sin ninguna referencia y de, bueno, cómo enfrentar todo esto. Y bueno, una maravilla la manera en que las cosas fueron girando, ¿no? Esta vela de la que hablas fue una maravilla, una vela que realmente iluminó toda una caverna planetaria para abrir un sendero increíble para este libro. Y qué bien, qué afortunado. Y nada, pero bueno, a mí me parece nada más importante, quizá tú voy a hablar de redundancias que solamente me importan a mí, pero yo lo único que quisiera decir es que nuestro invitado de hoy es alguien que para el mundito en el que yo habito, que está más conectado a veces con el cine que con la literatura, representa a alguien que escribió la película, que dio el golpe de autoridad o el golpe de ariete, o como le queremos decir, al cine mexicano para recuperar un espacio que estaba completamente perdido, que estábamos completamente hundidos en el océano del sargazo fílmico. Y esta cosa que escribiste, que yo sé que para ti debe ser súper remota y no tiene nada que ver con eso, pero me parece importante mencionarlo, es algo que ni siquiera cuenta tanto para ti como tantas otras cosas que has hecho después, creo yo. Entonces, bueno, creo yo que es importantísimo considerarlo, aunque para ti no sé si sea relevante o no, pero quiero decirlo, que tu literatura, la fuerza, esta literatura robusta que tú tienes, esta fuerza, no sé, del texto como algo, una fuerza elemental de la naturaleza que emerge en todas tus páginas, es algo muy importante que no es muy común en nuestras letras, Sí. es algo bastante raro. Y bueno, la prueba es que cuando lo leemos, inmediatamente salta, ¿no? Salta y tienes que buscarte un nuevo vocabulario para hablar de tu texto, de tus textos, cuando no quiero decir que lo demás no valga o no importe, no quiero decir nada más que es algo bastante sui generis. Y bueno, no sé qué piensas tú de esto, me imagino que lo has pensado infinidad de ocasiones. Mira, yo yo tuve un accidente de carretera. ¿Me escuchan? Me corté un poquito. Sí. Se te pixeló un poquito el sonido. Pero ya. Creo que ya. Tuve un accidente de carretera. Yo iba dormido en la Huasteca Potosina en mi camioneta, sin cinturón de seguridad por primera vez en mi vida. Había manejado toda la noche. Y quien iba manejando se cansó y le picó las costillas a alguien que venía abajo de mí. Y perdió control del carro y el caso es que fuimos en caída libre a un barranco. Yo desperté en la caída, mi cara pegó contra una piedra. Esto explica cómo quedé.
Pero perdí la nariz se me fue hacia adentro, se me astilló completamente. Todo esto es una reconstrucción, todo este hueso. Se me fracturó este pómulo y se me fracturó aquí. Tiene una abierta, lo que pasa es que O cicatriz sea, muy que eras más guapo antes, no lo podemos creer. Eso no puede ser. No, gracias, Camar. Gracias. Pero cuando salí de la operación, tuve episodios de amnesia severos y me empecé a obsesionar con qué pasó antes del accidente, qué pasó después del accidente, durante el accidente y qué pasó después del accidente. Eso me llevó a escribir una trilogía de películas sobre accidentes. La primera es A Cielo Abierto, que por cierto, aquí están Mariana y Santiago Mijo, que la van a dirigir, que son directores de cine, va a ser su Buenísimo. Qué bien. película, es parte original de la trilogía que escribí. Y luego escribí Amores Perros, y si se dan cuenta, es mi obsesión de la amnesia. ¿Qué pasó antes del accidente? ¿Qué pasó durante el accidente? ¿Qué pasó después del accidente? Yo siempre quise en el cine hacer algo que tuviera una textura de novela. Y mi guía fue El sonido de la furia de Faulkner. Dije, si puedo escribir algo que se acerque en un 0.001% al sonido de la furia, ya la hice. Por eso siempre he considerado que lo que escribo para cine es literatura, porque traté de llevar estructuras de novela al cine. El cine no ha influenciado en mi literatura sí ha influenciado en el cine que hago. Si alguien lee Torno 101 se podrá dar cuenta de obsesión por las estructuras que tuve desde el principio. Si se corta, perdón, pues que de verdad estoy en medio de la nada. Y obviamente fue un hito Amores Perros para mí en lo personal. Me abrió unas puertas brutales, ¿no? Empecé a recibir llamadas extrañas. Una de esas llamadas estaba yo en Los Ángeles y me dice, hola, habla Guillermo. Digo, yo ya le había colgado antes a alguien que resultó que era de verdad. Dice, hola, soy Tommy Lee Jones. Wow. Dije, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, carnal? Good. Speak English? y, y bueno, me empezó a buscar mucha gente que yo admiraba y fue así como, cabrón, ¿qué significa esto? De pronto ves a toda esta gente de Hollywood que te empieza a llamar y te empieza a reunir contigo, empieza a cenar en sus casas. Y fue pues sí, fue un propulsor realmente de mi carrera y me da mucho gusto ser anfibio, poder nadar en ambas aguas. No todos los novelistas han podido navegarlas. Yo la verdad sí me siento muy contento de poder realizar una carrera tanto en la literatura como en el cine, e incluso no solamente como escritor, sino también como director y como productor. Bueno, ahora que mencionas esos casos, Guillermo, de escritores que no les fue tan bien o que no les ha ido tan bien en el cine, está William Faulkner, para no ir más lejos, ¿no? Claro. La que tú acabas de mencionar y que es muy patente su figura en tu literatura. Fitzgerald fue otro. Podemos seguir nombrando muchos autores que son unos chingones en los libros, pero que a la hora que pasaron a Hollywood, pues que el sistema mismo se los chupó, los absorbió y se cayeron en este agujero negro. Digo, hay una novela que seguramente que conocen, que se llama El Desencantado, de Butch Schulberg, un escritor que también trabajó mucho en cine y que rescata, a mi juicio, de manera verdaderamente magistral, la relación de Fitzgerald específicamente con el cine de Hollywood en la época en la que Fitzgerald estuvo trabajando por ahí, ¿no? Pero bueno, tu caso efectivamente es un caso anómalo y muy afortunado de alguien que ha podido transitar con muy buena fortuna en ambas aguas, porque luego la gente, o bueno, los escritores, no la gente, los escritores muchas veces imaginan que es lo mismo, que es como muy fácil, pues como escribo voy a hacer un guión. No, son animales distintos. Está súper fácil, ¿no? O sea, es como dar un brinco, pues escribo un cuento, una novela, pues puedo escribir guión. Pues no, o sea, no es lo mismo, es la misma herramienta, pero son
lo tiene que usar uno en distintos, digamos, en distintos modelos, en distintos modos, ¿no? De la escritura. Y me gustaría, si quieres, platicar un poco de esto, Guillermo, de cómo efectivamente lo que se siente, lo acabas de decir tú, en tu literatura no se siente la influencia del cine, se siente la influencia de la literatura, se siente la influencia de William Faulkner, se siente la influencia de Jack London. Yo agradezco muchísimo que hayas escrito El Salvaje, porque fue una novela que leí, no la había leído antes, pero la pandemia tuvo sus cosas buenas, entre otras haber leído El Salvaje, y me hiciste volver a Jack London, un autor que tenía yo ahí como, sobre todo Colmillo Blanco, me acuerdo que una novela que a mí me marcó mucho en la adolescencia y que me remitió una de las dos partes de que se compone El Salvaje, me remitió muchísimo a Colmillo Blanco, ¿no? Entonces me gustaría, si quieres, hablar un poco de esto, del tránsito justamente de la literatura a la escritura del cine. Mira, la escritura de cine sí tiene muchos puntos en común con la literatura, pero hay que entender algo. Los diálogos que funcionan en novela por lo general no funcionan en el cine. Tienen otra dinámica, tienen otra cadencia. Y yo aprendí algo. Solo actores extraordinarios pueden decir más de 2 líneas. Anda. O sea, los top, los más arriba son los que pueden decir más de 2 líneas. Por eso yo siempre procuro que mis diálogos de cine no rebasen una frase. Entonces, facilita mucho el ritmo de la escena, facilita mucho el trabajo del actor, te lo agradecen los actores. Y entender también cómo funciona la puesta en escena y cómo funciona la puesta en cámara. Y eso también lo decides desde que estás escribiendo la película. Hay muchas formas de decidir un close-up, por ejemplo. Si tú escribes una gota de sudor le escurre por la frente, pues no vas a hacer un plano abierto, ya estás diciendo dónde quieres poner el plano. Y las novelas que yo he escrito creo que son lo menos cinematográficas posible. Hay gente que cree que simplemente porque tienen acción ya son cinematográficas, pero acción tiene la Odisea y la Ilíada, acción tiene la Biblia, acción tiene Stendhal. Es una tradición narrativa de usar los sentidos para ahondar en la experiencia del lector. Y yo creo que pertenezco a esa tradición narrativa. Si algo aprendí muy rápidamente fue que lo mejor que puede hacer un escritor es saber en qué río vas a navegar y quiénes han navegado por ese río. Y que uno escribe lo que puede, no lo que quiere. Creo que eso es muy importante también saberlo. Si yo quisiera escribir otro tipo de obra también, no puedo, simplemente no puedo. Ahí justamente, Guillermo, yo les platicaba acá a los contagiosos que yo he oído varias entrevistas tuyas acerca de tanto del Salvaje como también Salvar al Fuego, pero específicamente quisiera hablar del personaje de Marina, porque has hablado de cómo, claro, desde tu unidad modelo, desde cómo has conocido estos lenguajes, ya hablando en términos de literatura, no de medios, pero de literatura, es un argot que conoces, en una vida que conoces, y así, de esa misma manera, la puedes reproducir y que sea verosímil en tu literatura. Pero yo platiqué contigo cuando te entrevisté justamente acerca del personaje de Marina, que es una de las protagonistas de Salva el Fuego, bueno, una es Marina, entonces ya de entrada me siento un poco cercana a ella, y además es bailarina, es coreógrafa, y yo como fui bailarina mucho tiempo, pues ahí es cuando te pones muy sacale punta, ¿no? Pues a ver qué tal, si conoce tanto el mundo de la coreografía, de la danza contemporánea, de todo esto, y yo cuando te entrevisté me acuerdo que te dije si sí habías estado involucrado de alguna manera o muy cercano a alguien que tuviera, el lenguaje femenino, ¿no? O sea, ya no nos pongamos a hablar de Flaubert y esto porque no somos tan mamones en este programa, pero sí el meterte en un personaje femenino, y 2, en el argot
de la danza contemporánea, de la danza en general, pero específicamente en esta, creo que lo hiciste de una manera súper verosímil. Y me acuerdo que me contaste que no necesariamente era tu mundo. Así que cuéntanos un poco, como escritor, meterte en personaje femenino y además una coreógrafa. Voy a empezar por la danza. No Ajá. tengo la más remota idea de la danza contemporánea. ¿Ya ves? Está cañón. Para que me entiendas, nunca ha habido ni siquiera una función. Está cañón. Y como no investigo, mi única investigación fue en Wikipedia, coreógrafos importantes de danza contemporánea, y hasta ahí llegué. Wow. Pero, dos cosas. Una, tuve un gran amigo, Alberto Almeida, que sale en la novela con su nombre, que fue maestro de ballet en Coyoacán. Era compañero mío en la universidad donde yo trabajaba. Y él me hablaba mucho del ballet y lo que significaba el ballet, ¿no? Y dos, mi tocayo, mi homónimo, Guillermo Arriaga, el coreógrafo más importante de la historia de México. Tan importante que el Premio Nacional de Danza lleva su nombre. Y con Claro. el que no tengo ningún parentesco. Pero pues por la serie de equívocos de que a mí me felicitaban por mis coreografías y él por sus novelas, pudieron buscarnos. Él era de la edad de mi papá, más o menos. Y nos hicimos amigos al final de su vida. Entonces, esa es mi experiencia que tengo con la danza contemporánea. Pero aquí tengo experiencias con el box. Y como dice Margot Fontaine, es box en zapatillas. Entonces dije, pues voy a hacer las mismas símiles del box con la danza, ¿no? Quedó muy bien. Y con respecto a escribir como mujer, es uno de los riesgos que tiene la novela, porque cuando una mujer escribe como hombre, voy a dar los casos, Sara Shilonen con Campeón Gabacho, o Carla Zárate Sí. con Llegada a la Hora, escriben en primera persona como hombre y nadie les pone la lupa encima. Pero cuando un hombre escribe como mujer, de inmediato va la lupa. Sí. Y lo que hice fue recoger la experiencia de pues, infinidad de alumnas y alumnos que he tenido a lo largo de mi carrera como maestro. Alejandro Borrego fue mi alumno, por cierto. Y tengo la ventaja que ya estoy ruco. Entonces, alumnos que les di clase a los 18 años, pues ahora tienen 54. Y pude ver toda la trayectoria de todo lo que les decían que debían de hacer, y lo hicieron, y terminaron infelices. Ya. Porque no eran proyectos de felicidad que emanaran de sí mismas, eran proyectos como inoculados. Y a partir de esa experiencia, y tengo la virtud de hacer preguntas muy incómodas Mm. y esconderlas para que no se sientan incómodas. Pero hago preguntas incomodísimas, no sé si la corrección política en algún momento me mete en problemas. Ojalá. No. Hago preguntas muy incómodas, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El otro día llega conmigo alguien ciego, decirme, hola, ¿cómo estás? Soy ciego. Le dije, ¿cómo te quedaste ciego? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue el proceso? O sea, no tengo el filtro de no decir las cosas, ¿no? No tiene brazo. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué tienes el brazo así? O sea, sí voy muy directo a todo. Y también tengo la capacidad de generar cierta confianza, porque la gente sí quiere hablar. Claro. La gente sí quiere decir sus cosas. Entonces, pues escucho y casi siempre el que hace las preguntas soy yo. Hago muchas Está preguntas. bien, yo creo que mucha gente lo agradece. En lugar de que te hagas de la vista gorda y vas para otro lado, agradeces y pues, ¿qué pasó aquí, brother? No pasa nada. Sí. Y bueno, dije ejemplos más ligeritos, pero de repente sí me voy a cosas que... Mi amigo Sergio se apena. Y obviamente mi mujer y mis hijos dicen, mi papá otra vez con los suyos. Pero pues ni modo, así me salió, así soy. Así, Ali. Entonces, aprovecho esa experiencia para ir tratando de entender el ser humano. Tengo una pasión por el ser humano. Yo no soy de los que está arrepentido de pertenecer a este género, a esta especie. Al contrario, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta especie. Bueno, y fíjate que ahora que dices esto, en
algunos episodios de la primera temporada de Zona de Contagio, seguramente abordaremos este tema porque sigue ahí en el aire y seguirá, por desgracia, es la corrección política, lo acabo de decir. Y justamente la corrección política, entre otras cosas a las que le está dando el traste y le va a dar al traste, es por supuesto la literatura, ya se le está dando al traste al cine, en varias películas, en varias series que uno puede estar viendo actualmente, está claramente pasado por el tamiz de la corrección política, Sí. ¿no? Tiene que haber un porcentaje de tal, tiene que haber un porcentaje de tal representación, así, ¿no? Está como muy clavado esos indicadores que tienen que seguir. Y yo creo que, a ver, pues el arte, no solo la literatura, no solo el cine, el arte en general, pues siempre se ha hecho de espaldas a la corrección política. Claro. Digamos, el arte que nos gusta, el arte que nos atrae, el arte que nos mueve la tripa, está de espaldas a la corrección política. Digo, si se hiciera todo políticamente correcto, pues no existirían los grandes artistas, no existiría Marcel Duchamp, no existiría Francis Bacon, por mencionar dos artistas que fueron políticamente incorrectos toda su vida, ¿no? Y de escritores, bueno, pues para qué mencionar. Es curioso que menciones ahora el caso del box, porque en estos días, ayer de hecho terminé una novela, hacía yo un rato que estaba como buscando una buena novela de box, ¿no? Y tenía una novela de una escritora norteamericana que me gusta mucho, es ya la cuarta novela que le leo, se llama Katie Kitamura, y es una novela increíblemente chingona sobre, no es sobre boxeo, sino sobre boxeo mixto, sobre artes marciales mixtas, ¿no? Que meten, pero la manera en que, y con esto ya dejo hablar a Nate, porque si no se va a sentir más solo ahí en su búnker neoyorquino. No, lo que mencionabas tú, Guillermo, la manera en que se mete, en que logra meterse esta mujer en la piel de un boxeador de 29 años y su coach, y la relación entre ellos dos a lo largo de 3 días que van a una pelea definitoria para la carrera del boxeador en Tijuana, es increíble. Yo me olvidé, por supuesto, que estaba leyendo el libro escrito por una autora. Claro. Dije, es increíble la capacidad que tuvo esta escritora de meterse en la piel de los dos, del coach, que ya un poquito boxeador venido a menos, y de este como talento al alza, que bueno, tiene esta durísima prueba. Y los momentos de, ¿cómo se puede decir? De fisicidad, de cosa física que hay en el combate, son increíbles, lo que hace esta mujer. Pero ahora sí dejo a... No, pero déjame hacer antes una anotación de lo políticamente. A ver, va. Yo no entiendo, para empezar, no, la corrección política no es una cosa, te lo digo que estoy aquí a ras de suelo con campesinos, ejidatarios, rancheros, no es una cuestión que todavía permea estas capas de la sociedad. Es como una preocupación de clases medias altas y altas. Claro. Y están muy vinculados, o sea, es curioso cómo se han hecho moralistas. Mi única esperanza es que van a tener hijos muy rebeldes, que van a terminar por destrozar toda esta cosa, ya es hasta pomposa, es de señorita de la Liga de la Decencia, ¿no? Yo sí creo que va a haber una generación mucho más rebelde, como la que hubo en los años 50 y 60, contra toda esta cosa rígida. Se están haciendo rígidos, se están haciendo como viejitas, ¿no? Te lo digo, yo que soy cazador, imagínate, no hay nada más políticamente incorrecto que un cazador. No tengo ni idea de qué están hablando. El otro día, por cierto, me escribe una tipa que me dice que se llama vegana en Twitter. Me dice, Guillermo, neta, y pone una foto de un ciervatillo de 2 semanas de edad, arrimada a un tiro al blanco de venado, con figura de venado. Le dije, para empezar, la temporada de cacería empieza en diciembre, cuando los cervatillos ya tienen 6 meses, o sea que eso no sucede. Segunda, no se casan hembras, o sea, no se va a quedar huérfana. Me dice, yo estoy por la vida. Ojalá y te mueras. ¡Ah, chinga! Ok. ¿Qué? Ok. ¿Qué tal? El otro día me escribe una que me dice, ¿no te das cuenta que los cazadores son psicópatas? Y luego me pone, le voy a meter un cuchillo por el culo a tu madre, lo voy a partir en pedazos. ¡Ah, no, man! Entonces, ¡Wow! hay una falta de entendimiento de estas formas de relacionarnos
que estamos siendo demasiado moralistas y enjuiciamos demasiado al otro, ¿no? Que espero que crezca una generación de hijos rebeldes, así como una generación de pelo largo, que desde James Dean a Marlon Brando, estas películas de gente que ya estaba hasta la madre de esta cuadratez, de esta cuadratura, se van a revelar. Esa es mi esperanza. Perdón. Sí. Bueno, has dicho un chorro de cosas súper interesantes que me encantaría platicarlas todas, pero bueno, lo primero que me salta, lo que dices, sí, yo creo que tienes toda la razón y no lo había ni siquiera considerado, que la única solución a esta cosa, esta oleada por decirle de una manera, corrección política, que como tú bien dices, es un puritanismo rampante, enfundado en buenas ideas o buenos preceptos, buenos sentimientos que se han convertido en una ola persecutoria y en una competencia por la altura moral, ¿no? Por quién tiene esta altura moral más incontestable. Y qué maravilloso sería que los hijos, que los chavos que están ahora viviendo esto y que lo cuestionen, lo destruyan. Mi única duda y donde yo digo, es que veo a los chavos ahora, chavos de universidad, y hay una tendencia en ellos tan fuerte para pegarse a estas persecuciones, a estas clausuras, a estas censuras, a estas persecuciones, a esta inquisición de la disidencia, que me afecta, me parece terrible que no cuestionen a veces estas ideas de lo bueno, de la buenez, ¿no? Pero bueno, en fin, eso sería el primer punto que me encantaría que lo platicáramos un poco más. Y la otra cosa, siguiendo nada más lo que dice Mariana, porque Mariana te habla del mundo de la danza, que parece como lo más distante a tu universo, por tanto como lectores nos quedamos como, wow, ¿cómo le hizo? Y me gusta mucho lo que dices, de esto uno escribe de lo que puede, uno escribe lo que puede, ¿no? Y me parece asombroso que puedas escribir de eso sin haber tenido la experiencia, y yo te juro, pensé que habrías pasado meses inmerso en literatura de la danza y metido entre bailarines para entender ese universo. Porque además ese mundo viene a ser un contrapunto con el mundo carcelario. Que no me quiero atrever a preguntarte, pero voy a hacerle como tú nos acabas de decir, hay que preguntar las preguntas difíciles. Oye, yo me imaginaría que pasaste muchos años en la cárcel para poder haber escrito todo esto, ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo escribió estas ondas si no conoce ese mundo? No te voy a creer que es la Wikipedia, lo siento mucho, no te lo vamos a creer aquí. O también este mundo de este personaje, ¿no? Seferino Weasley, que es un personaje fascinante, odioso, repugnante, maravilloso, tiene todo y resume muchísimo nuestra relación con la cultura, ¿no? Con la cultura, con los pueblos originarios y con cómo se manifiestan. Oh, no, COVID. Perdón. Oh, no, Omicron. No. Ya me contagiaste, Mariana, te dije. No, por Zoom no se contagia. ¿Cómo no están? Nuestros cuadritos están muy cerca, se me hace que ya me lo pasaste. En fin, pero me parece interesantísimo eso. Entonces, bueno, me quedo en esos dos, porque la otra pregunta es, ¿cómo convives estos dos Guillermos, o es el mismo Guillermo, el del campo, el del rancho, el del arco y flecha, con el Guillermo de la pluma y el papel? En fin, no sé, son preguntas un poco vagas y un poco vastas, así que lo que me contestes seguramente estará muy bien. Mira, creo que tuvo sus ventajas que ser una unidad modelo, ¿no? Y ser tan callejero como fui. Y estar en transporte público y desde chico he conocido malandros. Y aparte tengo una tendencia a meterme en los lugares oscuros, en ir, o sea, en buscar lo que los malandros hacen. Y tuve la ventaja de la calle de la unidad modelo y he tenido la ventaja del monte acá. Porque yo he estado en el norte cuando han estado bien duras las cosas. Una vez llegué a una ciudad aledaña de aquí
está 12 kilómetros. Íbamos a ir Sergio Avilés y yo a tomar un café, en una cafetería de un amigo suyo. Y vimos que varias casas estaban destruidas por manos de chango, que es estas grúas Ah, que estaban varias otras. ¿Qué pasó? Y algunas quemadas. Nos para un policía y me dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacen aquí? ¿No? Vamos a tomar un café. Que sí, somos escritores. Nos dijo, váyanse ahorita. El pueblo se llama Allende, Coahuila, donde hubo una matanza de estas personas. claro. Yo fui al día siguiente que terminó la matanza. No. Y he conocido, no me ha tocado la violencia directa, obviamente no he estado en la cárcel, pero he conocido el mundo que está alrededor de eso. Entonces, inventé la cárcel, no conozco el reclusorio Oriente, no sé ni siquiera dónde está, no he entrado nunca a una cárcel mexicana, ¿no? Pero he sabido de gente que ha estado en la cárcel, me han contado de la cárcel, desde los más pobres hasta los más ricos, a los que me dicen, no, hombre, nos atendían en un restaurante, fui a ver a mi amigo y teníamos meseros y chefs, al que lo tenían de esclavo sexual y esclavo laboral, ¿no? Y pues preguntando también, haciendo las preguntas impertinentes. Por suerte me han dicho que gente que estaba en la cárcel, me lo dijo un preso, digo, ¿cuánto tiempo estuviste encerrado? Porque te sabes las mañas, ¿no? Dije, pues no, pues las imaginé, las imaginas. Y alguien que trabajó en la reclusión me dijo, ¿quién te contó de esos zapandos? Dije, nadie, pues los supones. Y de ahí viene la escritura. Y con respecto al primer punto que tocamos de la revolución política, no hay que olvidar que los fascistas siempre van a buscar una causa. Cuando esa causa tiene una altura moral, se justifican más. Porque en el fondo lo que quieren hacer es imponer sus ideas, ser intolerantes y castigar al otro, al ostracismo, al exilio, a la expulsión, a la cancelación, como le llaman ahora. Eso creo, pero ojalá que nosotros que nos dedicamos a la literatura y al cine, no nos dejemos. Yeah. Yo no me pienso dejar. Yo voy a seguir escribiendo y si dejan de leerme, pues que me dejen de leer, punto. Claro. No me voy a rajar. Claro. ¿No? Y no son los muchachitos ahorita, los muchachitos ahorita están con un deseo de ser jueces. Son los nietos. Los hijos de estos que están ahora de 18, 25 años, que son muy intolerantes, son los hijos los hijos de estos son los que van a rebelarse frente a este corsé moral que nos han impuesto. Claro. Claro. Sí, no, sí, creo que tienes toda la razón. Sí, esta generación de ahora le va a costar muchísimo trabajo, porque ellos ven en esta persecución y en esta cancelación, como tú dices, ellos ven esa es su revolución, o así la interpretan, o esa idea me da a mí. En fin, a lo mejor estoy juzgando injustamente a los millennials y a los demás, pero esa apariencia me da. Sí, porque eso va a ser un mundo esterilizado, y cuando hay un mundo esterilizado, además de la pandemia, que eso viene a reforzar la idea de la esterilización y de la no mugre, se llega a la mugre. O sea, el punk llega porque llega, y el hoyo funky llega porque llega de alguna manera. Entonces, en ese sentido, creo que sí es bien importante lo que dice Guillermo. Ante todo este flatline, ¿no? De no irte ni para un lado ni para otro, va a tener que venir un terremoto, y yo creo que espero estar ahí para verlo, porque y lo hemos dicho muchas veces, si este aplaca conciencias, como decía Concepción Company, de utilizar un lenguaje, actitudes, tonos, escritos, películas, que sea este flatline completamente esterilizado y políticamente correcto, solo es una placa conciencias, y eso no necesariamente produce un cisma que no
que no reduce necesariamente la violencia. Entonces, si se aniquilara por completo toda la violencia en todos sentidos, hombres, mujeres, trans, indígenas, todo eso, ok, hablamos así en E, en F, en G, en Z, en lo que sea. Mientras eso no suceda y no se reduzca considerablemente y sea equiparable a lo políticamente correcto, estamos dando vueltas nada más en un mismo carrusel. Y yo con esto ya me despido, ya no quiero decir nada más. Montiel, adelante, por favor. Excelente. Ok, siempre me dejan a mí el papel del verdugo del tiempo en este programa. No es Ya, cierto. en esta segunda temporada vamos a cambiar eso, por favor, porque ya Exacto, vamos a voy a hacer mi cambiarlo. propio sindicato de Ya no ser el hablamos una verdugo del hora. tiempo. Sí, no, nos estamos ya acercando a la recta final de este primer episodio de la segunda temporada y quisiera yo también para hacer mi última intervención y dejarle la voz cantante como debe ser a Guillermo, es insistir en esto, lo he estado pensando mucho, pues como tú dices, Guillermo, los que nos dedicamos a escribir, los que nos dedicamos a hacer arte, pues tenemos que estar dando la batalla y no nos tenemos que rajar. Por desgracia, yo veo y leo, yo por ejemplo, se los puedo decir, yo cada vez que empiezo a leer algo y noto un tufillo a corrección política, inmediatamente sea la cosa más chingona del universo, lo dejo. Empiezo a ver, me ha pasado sobre todo con que les tengo, digamos, es más rápido que estar leyendo un libro, pero series de televisión, películas. Me ha pasado que empiezo a detectar ese tufillo y digo, ahí se ven. Muchas gracias, John. Si saben contar, no cuenten conmigo, ¿no? Y yo sí espero también, como tú dices, Guillermo, la generación igual de nuestros hijos, tengo una hija de 21 años con la que pues ahí estoy, de repente me doy mis agarrones como debe ser, ¿no? Ella conmigo y yo con ella, y sí veo que están pues muy, por un lado, pues sí, claro, encontrando su manera de desenvolverse en el mundo, como nosotros mismos la hallamos, pero por otro lado también como jalonados entre estas pulsiones de por un lado de la juventud, ¿no? La propia cosa hormonal, más física, y por el otro lado estas corrientes ya no tan subterráneas, por desgracia, que también los están jalando, ¿no? La corrección política, todo el tema de la cancelación, que es tema de otro debate y de otra charla, pero creo que para acabar pronto los que nos dedicamos a esto y los que nos dedicamos específicamente a escribir, no nos tenemos que arredrar ni ante dictados del mercado editorial, ni ante que un editor te diga, oye, híjole, es que esta escena, ¿sabes qué? Es muy problemática, que es un terminajo que se ha puesto de moda, ¿no? Es que es problemático lo que estás narrando, ¿no? O sea, ¿por qué no eliges otro ángulo? Pues no, o sea, pues porque no soy ese escritor, como tú dices, uno escribe lo que puede, y si eso, yo voy a dar lo mejor de mí en lo que puedo. No voy a ser un escritor o no vamos a ser escritores que no somos, porque eso es traicionarnos a nosotros mismos y traicionarnos a lo que en el fondo somos, al espíritu de lo que somos, ¿no? Entonces, la corrección política atenta contra eso, atenta contra lo que uno es, intenta, perdón, transformar y metamorfosear a las personas en otra cosa, ¿no? Y espero que la gente se dé cuenta pronto, más temprano que tarde, ¿no? Pero yo con esto cierro, te voy a dejar a Nave que dé ya la despedida y te agradezco mucho, querido Guillermo, el tiempo y que nos hayas dado pues que seas el padrino de esta segunda temporada de Zona de Contagio desde la nada. Entonces, pues, Déjame muchas nada más gracias. agregar algo. No, Mi, claro. mi esperanza son jóvenes como mis hijos, que han entendido que detrás de la cohesión política hay una necesidad de extraer conflictos sociales y políticos que hay que depurar y con los que sí hay que entender y vincularse y resolverlos, pero no desde el punto de vista de negar al otro, de cancelar al otro, de romper con el otro, de juzgar al otro y de exiliar al otro, ¿no? Si hay detrás de la necesidad detrás de la corrección política, sí hay problemas serios que hay que resolver, ¿no? Y eso es lo que me gusta de mis hijos, que extrajeron la médula del problema y tratan de trabajar sobre ese problema sin convertirse en gente que tú y tú, ¿no? Esa es mi esperanza. De acuerdo. Y debo hablar porque de repente mi hija ve el programa y va a pensar que estoy hablando y me va a traer otro agarrón, ¿no? Pero no, también yo algo que agradezco de mi hija es justamente eso, cuando yo digo que están jaloneados, es porque está también muy cabrón estar viendo el mundo de afuera.
¿sí? O sea, uno trata de hacer lo mejor posible como padre, como padres, tratamos de hacer lo mejor posible, de indicarles lo que nos parece que puede ser, eh, no ideal, pero bueno para ellos. Yo, por ejemplo, sí puedo decir que mi hija todavía, a sus 21 años, me hace caso de ciertas cosas, de, oye, tal libro, oye, tal serie, oye, tal película, y sí me hace caso. A veces no, pero por lo general sí me hace caso y luego me dice, oye, ¿sabes qué? Sí estaba bueno lo que me recomendaste. Le dije, bueno, pues no te voy a recomendar cosas malas. Eso sí, jamás te voy a recomendar algo malo, ¿no? Y que te aburra y que no sea interesante jamás. Entonces, bueno, también que quede eso ya grabado. Entonces, Nave. No, mira, sí, me parece que tienes mucha razón, los dos, Mauricio, Guillermo y Mariana, me parece que ustedes han localizado bien este rollo. Yo creo que, como bien dices, Guillermo, la corrección política, creo yo, no viene de la nada. Por supuesto, viene de una necesidad real de corregir, ¿no? De corregir errores del pasado, tendencias enfermas de la cultura, cosas que han sido en exceso dañinas. Por supuesto que está bien tener la conciencia de que esas cosas están mal y que debemos cambiarlas. El problema es cuando viene esta fantasía de corregir a posteriori o de querer ver la historia toda con el mismo rasero, como si un hombre en la antigua Grecia o una mujer en Nepal o como si los campesinos de los que tú nos hablas, Guillermo, estuvieran en el mismo nivel de juicio y querer imponer esta igualdad de condenas a todo mundo a través de una especie de navaja cultural, ¿no? Que llegue y recorta todo y impone el bien, ¿no? O quiere imponer el bien al rasurar todas las tendencias negativas. En fin, yo creo que como dice Mauricio, esto ya es para otra plática y ojalá, Guillermo, pudiéramos convencerte de que vinieras a esa otra plática, porque esta plática era más bien sobre tu obra, sobre tu trabajo, sobre tus enormes triunfos que son apabullantes y que nos dan mucho orgullo, yo creo. No sé, como escritores, como contemporáneos tuyos, como mexicanos, como lo que sea. A mí me da orgullo saber que te está yendo tan bien y que tus libros tienen este éxito. Y bueno, en fin, lo que nos has acompañado en este primer número de este regreso al aire de Zona de Contagio. Y pues les queremos decir a la gente que nos sigue, chequen nomás a quién les trajimos, o sea, lo logramos. Entonces, por favor, píquenle al me gusta, píquenle al me suscribo y vuelvan acá. Y si vuelven, a lo mejor también Guillermo vuelve. Exactamente. Claro que voy a volver y lo agradezco, los considero mis amigos, ustedes, y es un gusto compartir con amigos. No, bueno, pues gracias, querido Guillermo, y gracias a quienes nos están viendo. Sigan con la segunda temporada de Zona de Contagio y hasta la próxima. Gracias, Guillermo. Nos vemos. Gracias, Guillermo.